La productividad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Paul Meyer. Muy buenas tardes, audiencia virtual, audiencia presencial. Regresamos con este programa y iniciaremos la ponencia con Óscar Hernández Sepúlveda. Él es egresado de la carrera en Bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con certificaciones en sistemas de administración de calidad, así como costos de calidad para el laboratorio por la CLCI y cursos de Six Sigma. Profesional con amplia experiencia dentro del diagnóstico como especialista de aplicaciones en el sector de microbiología. Actualmente se desempeña como especialista de automatización del laboratorio de microbiología en Becton Dickinson de México. Les dejo con una buena charla, buenas prácticas de hemocultivos. Químico, bienvenido. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Químico David. Buenas tardes. Gracias, Químico David. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y antes que nada, me gustaría que entendiéramos el significado clínico del hemocultivo. Y el hemocultivo de manera general se deja para un cierto tipo de situaciones. Y esas situaciones clínicas por las que pasa el paciente principalmente es el choque séptico o diagnóstico de la sepsis en el paciente. Aquí hay que aclarar que sepsis y bacteriemia en un paciente pueden estar relacionadas, sí, pero son cosas completamente separadas. Aquí mi pregunta para ustedes, de los que también están en la audiencia, y si pueden responder, es ¿cuál es la diferencia entre, en general, la sepsis y lo que es una bacteriemia? Y si la bacteriemia puede desarrollar una sepsis. ¿Qué les hace pensar esta situación? No pasa nada, para eso andamos, ¿no? Entonces, la sepsis y el choque séptico es el grado más crítico por el cual un paciente puede estar cursando, ¿de acuerdo? El choque séptico generalmente está relacionado a una malfunción o una desregularización general del cuerpo del paciente. Toda la respuesta fisiológica y fisicoquímica están completamente bajas debido a un tipo de problema. Sin embargo, de manera general, las infecciones en torrente sanguíneo van a desarrollar lo que es una infección de torrente sanguíneo, bacteriemia y posteriormente una sepsis y posteriormente, el peor de los casos, es el choque séptico. Entonces, aquí es por eso mismo de que la mortalidad de los pacientes está íntimamente relacionada al momento en el cual se están tomando la cantidad de sangre adecuada para empezar el diagnóstico ocasionado por una bacteriemia y asimismo también cuánto tiempo estamos tardando en recuperar al microorganismo y con ello, o por ende, entregar un resultado de identificación y antibiograma hacia estos mismos. Lo que nosotros se ha investigado a lo largo de varios años es que el choque séptico o la sepsis en el paciente está íntimamente relacionada también a lo que es el inicio de la antibioticoterapia de manera temprana y de manera adecuada, pero lo más importante es que cada hora de retraso en el que un microorganismo está en sangre del paciente y por lo tanto está claramente la bacteriemia y posible sepsis, disminuye en 7.6% la probabilidad de que este paciente salga nuevamente del hospital, de la clínica en donde nos encontramos. Entonces, aquí es en donde empieza a ser claramente crítico la manera en la cual yo tengo que abordar a los pacientes, cuáles son las pruebas diagnósticas que debo de tomar y lo más importante, esas pruebas diagnósticas que sean de un resultado clínicamente significativo para el paciente. De lo contrario, cualquier tipo de esfuerzo que se haga en los laboratorios va a ser infructífero. Entonces, el objetivo del día de hoy van a ser dos y yo quiero que nos lo llevemos bastante bien y claro, si no, siéntanse en libertad de interrumpirme y lo podemos discutir, es conocer cuáles son las buenas prácticas del hemocultivo para la toma correcta, procesamiento del mismo y finalmente cuáles son los indicadores de calidad. Y eso es importante porque si nosotros estamos haciendo una evaluación en nuestros hospitales de cómo estamos abordando la toma de muestra del hemocultivo, siempre podemos encontrar mejoras para que estos indicadores de calidad empiecen a resonar y que podamos tomar, claramente está, acciones correctivas para continuar con los mismos. Entonces, de manera muy generalizada, resulta ser que por muchos años
se ha visto lo siguiente. ¿Cuál es el manejo del tratamiento antibiótico para un paciente séptico en el hospital? Condicionando que la sepsis aquí en este sentido está siendo ocasionada por un microorganismo de tipo bacteria o levadura. Quizás algún tipo de hongo también, ¿de acuerdo? Esto es importante. Hay infecciones tipo virales que también pueden desencadenar en una sepsis. Sin embargo, en los hemocultivos, al ser un medio caldo enriquecido, no vamos a recuperar un virus, ¿de acuerdo? Solamente vamos a estar vinculados a recuperar 3 tipos de patógenos. En general, ¿cuáles van a ser? Bacterias y levaduras y uno que otro hongo filamentoso, ¿de acuerdo? Entonces, todos los tipos de manejo sugerido, vean ustedes, existen guías internacionales que te van a decir cómo debes demostrar los hemocultivos, a cuántos debes demostrar y por qué los debes de estar procesando. Entonces, en general, el manejo de paciente séptico nos dice, lo que tienes que hacer es los hemocultivos, una PCT, un cultivo adicional, química sanguínea, gasometría, etcétera, justamente para evaluar la gravedad que tiene el paciente en ese momento, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que es importante también es que después de que el hemocultivo es tomado, necesitamos nosotros comenzar con un tratamiento antibiótico empírico. Sin embargo, un tratamiento empírico debe de estar completamente ligado ¿a qué? A la epidemiología local del sitio donde se está realizando el diagnóstico del paciente. Y esto es aquí donde es un poco el parteaguas. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que necesito tener una terapia empírica basada en el tipo de microorganismos que yo estoy aislando de sangre del paciente, de los diferentes pacientes, es importante entonces que yo siempre cuente con un reporte de cómo se están comportando los microorganismos en la clínica donde yo me encuentre. Si no tengo esta clase de reportes, obviamente el tratamiento empírico no va a poder suceder y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Recuerden el dato inicial, cada hora de retraso en el inicio adecuado del tratamiento vamos a disminuir 7.6% la posibilidad que un paciente vaya a poder sobrevivir. Si nos atrasamos 10 horas, 15 horas, esto generalmente se toma de manera cumulativa o acumulativa y por lo tanto el paciente es muy probable que fallezca directamente en la clínica. Y finalmente, después de que nosotros hayamos encontrado cuál es el microorganismo adecuado que está creciendo en sangre del paciente a través de una correcta toma de muestra, hay que dirigir posteriormente el antibiograma de manera específica hacia ese microorganismo de manera puntualizada. Sin embargo, también resulta ser que existen otras guías que te están diciendo, ok, hay manera clínica de más o menos entender qué está pasando con el paciente, digamos una aproximación cualitativa. Esa aproximación cualitativa son justamente estas guías clínicas que se llaman SOFA y QuickSOFA. Sin embargo, independientemente de todos los parámetros que están manejando estas guías parametrizadas que generalmente ocupan los intensivistas y sí, principalmente los intensivistas, te dicen, independientemente de todas las escalas que yo te pueda estar manejando, siempre toma hemocultivos. Entonces, aquí que estamos viendo, es consistente el que para el diagnóstico adecuado de las infecciones en torrente sanguíneo y poder determinar el agente etiológico de la sangre del paciente, tenemos que muestrear al paciente y por lo tanto hacer que crezca ese microorganismo en las botellas o los viales de hemocultivos. Entonces, ¿cuál es el impacto asociado en esta situación? Cuando nosotros comenzamos ya propiamente a entender cómo tenemos que mostrar al paciente y hacia dónde tenemos que dirigir la antibioticoterapia, existen ya programas de mejora en el desempeño de la sepsis. Estos son un equipo general en ese sentido, que es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario en donde existe una adecuada relación entre la parte de infectología, existe una relación con la parte de microbiología clínica en el laboratorio o al laboratorio al cual se le están referenciando las muestras para poder entender cuál es la gravedad del paciente y poder entonces entender hacia dónde poder dirigir la antibioticoterapia. Sin embargo, eso es importante que se mencione, siempre existe una mejora continua en el desempeño, es decir,
empezamos a colocar indicadores de desempeño para que o indicadores de calidad asociados a la toma de muestra, a la manera en la cual se están reportando, cómo se están identificando los microorganismos, para que entonces, ahora sí, empecemos con la mejora continua de cada uno de los procesos involucrados. Aquí cuando empiezan a hacer este tipo de programas de mejora en el desarrollo, o más bien contra la sepsis en los pacientes, es muy interesante ver que a lo largo de los años, normalmente no es de manera inmediata, y esto es importante que se los aclaremos. Generalmente los pacientes, no los pacientes, perdonen, las clínicas que comienzan a tener estos tipos de programas hospitalarios y demás, tardan alrededor de 7 años en poder empezar a tener una seria disminución del tiempo de hospitalización, del tiempo de antibiótico-terapia adecuada en los pacientes. Sin embargo, esto es importante que lo sepamos, es un ejercicio que se tiene que ejercer de manera continua y consistente para poder lograr este tipo de métricas. Sin embargo, todo programa de impacto adecuado para el manejo del paciente séptico incluye nuevamente la parte de toma de muestra de hemocultivos. Y esto es claro, si no hay hemocultivos para poder hacer el diagnóstico correcto del paciente séptico, no vamos a obtener un resultado clínicamente significativo. Y eso es parte de lo que nosotros queremos que se lleven ustedes. ¿Qué quiere decir clínicamente significativo contra lo que está pasando en nuestros pacientes? Normalmente cuando ya empiezan a hacerse este tipo de pruebas y errores, prueba y error, de cómo tenemos que manejar al paciente séptico, se llama justamente código sepsis. Esta parte de código sepsis es amalgama de procesos que tiene el laboratorio con el equipo clínico que se encuentra en piso, con la parte de toma de muestras en enfermería, con la parte de infectología, manejo de infecciones y demás. ¿Para qué? Para que entonces sí empecemos a tener una clara reducción de la mortalidad hospitalaria que tiene actualmente cada unidad. Sin embargo, si no se está tomando con seriedad, o no con seriedad, vaya, pero que no se esté tomando este programa de desescalación de antibióticos y que por lo tanto tampoco los hemocultivos se estén adecuando, que no sean clínicamente significativos, que la toma de muestra haya sido deficiente, este tipo de programas no van a tener el eco necesario para que sean implementados de manera correcta en cada sitio. Normalmente, si nosotros nos ponemos a revisar un poco cómo se encuentran los costos de hospitalización, independientemente de los hospitales, pero nosotros podemos ver justamente un dato publicado o de manera pública que tenemos nosotros acceso, es justamente el tiempo en el cual, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace su tiempo de estancia. Nosotros en general estamos viendo que un día estamos hablando de 53,000 pesos o hasta en unidad de cuidados intensivos 270,000 pesos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si nosotros lo estamos llevando a un proceso de mejora continua para disminución de costos hospitalarios, ¿esto qué quiere decir? Que de manera gradual podemos hacer una potencial reducción y mejorar el acceso a este tipo de clínicas y disminuir los costos de hospitalización si manejamos de manera adecuada el primer momento del paciente entrando a la clínica o cuando se esté requiriendo, y eso es con el hemocultivo. Entonces, vamos a ver un poco de las clasificaciones de los hemocultivos. Y eso es importante, no estamos hablando, generalmente se entiende por hemocultivo a la botella, y no es tanto la botella. El hemocultivo es propiamente todo el proceso que va desde la toma de muestra hasta la entrega de resultados a un paciente. Eso es la prueba del hemocultivo. Obviamente existen contenedores para colocar la sangre del paciente. Esos contenedores se llaman botellas para hemocultivos y justamente aquí nosotros estamos viendo las dos principales. Estamos hablando de botellas aeróbicas y botellas anaeróbicas. Aquí de manera importante y categórica es importante diferenciar. ¿En qué quiero colocar las botellas? ¿Hace alguna diferencia tener botellas aeróbicas que tener solamente botellas anaeróbicas? ¿Qué pensarían ustedes? Ok, sí, ¿por qué? Por el crecimiento de la bacteria. Ok, el crecimiento de la bacteria, exactamente. ¿Y qué queremos lograr? ¿Que sea más rápido? Que sea más personal. Que podamos diversificarlo, exactamente, pero aquí viene una pregunta. ¿Todos los microorganismos son de qué tipo? En general, las bacterias y levaduras son microaerofílicos.
quiere decir que de manera general pueden crecer en cualquiera de estas dos. Entonces, yo tengo que propiciarle al microorganismo del tipo de atmósfera más óptima para que se desarrolle. Hay pocos microorganismos que son estrictamente aeróbicos. Y por lo tanto, por ejemplo, una Escherichia coli podría crecer en cualquiera de los dos. Y hay veces que hemos detectado que crecen más rápido en una botella anaeróbica que en una botella aeróbica, al compararlo contra un set de muestras de los hemocultivos. También existen otro tipo de botellas. Estas son las botellas, digamos, pediátricas. Estas son exclusivamente aeróbicas y nuevamente cada una de las botellas tiene ciertas cualidades que van a brindarle una mejoría en el tratamiento del paciente. No sé si ustedes notaron que aquí la descripción de las botellas, prácticamente todas las que se manejan también aquí por parte de Microtech, dice esto: resinas de absorción catiónicas y no catiónicas. ¿Qué le hacen pensar ustedes por qué necesitaríamos resinas en una toma de muestra de un hemocultivo, de un paciente hospitalizado? ¿Qué generalmente sucede con los pacientes cuando están hospitalizados? Adelante, un comentario, que se les empieza un tratamiento, ¿cierto? Este tratamiento es generalmente con base en los antibióticos que se le están brindando. Entonces, si yo quiero recuperar de manera categórica los microorganismos en sangre del paciente, yo debo de disponer de una tecnología que permita erradicar la mayor cantidad o concentración libre de antibiótico directamente en la botella. ¿Qué pasa si no tiene este tipo de material diferenciado para absorción de los antibióticos? Lo único que va a suceder es que el microorganismo podría morir dentro de la botella y simplemente no estaríamos recuperando absolutamente nada. Y esto es importante. La gran mayoría de los hemocultivos que se reciben en todos los hospitales ya tienen una antibiótico-terapia previa de por lo menos 1 a 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estamos tomando hemocultivos que no estamos eliminando la antibiótico-terapia de la sangre del paciente, lo único que va a suceder es que estaríamos metiendo costos de proceso que simplemente no estaríamos pudiendo recuperar al microorganismo porque en el trayecto de la botellita ya se pudo haber no fallecido, pero ya no es viable para un crecimiento adicional. Existen botellas mucho más específicas. Hay botellas que son, llamamos nosotros, que son las botellas líticas. Estas botellas líticas lo que tiene es que favorece la lisis eritrocitaria y de los leucocitos. Y esto genera un valor en general a los pacientes. Y esto es que podemos aumentar o disminuir propiamente, perdonen ustedes, disminuir el tiempo de detección. Al momento de que el microorganismo se encuentra generalmente dentro de las células humanas o que se está alimentando, etcétera, etcétera, se pueden lisar y lo que vamos a favorecer es una rápida recuperación del microorganismo hasta de menos de 4 horas comparado con una botella normal. Entonces, aquí es crítico lo que yo quiero expresarles. Si yo quiero recuperar de manera pronta un microorganismo, ¿qué tendría que hacer? Favorecer con un medio la recuperación del microorganismo y 2, favorecer con atmósfera y también un punto tercero sería que estos microorganismos se encontraran en la mayor cantidad posible dentro de la botella para favorecer su crecimiento. Ahora vamos a hablar un poco de la parte del flujo de trabajo. Hablamos ya acerca de las botellas. Recuerden ustedes, son botellas aeróbicas, anaeróbicas, pediátricas y finalmente líticas. Dependiendo los tipos de botellas, es importante que entendamos que vamos a poder recuperar una gran cantidad de microorganismos de absolutamente todas ellas. Pero también tiene que ver la combinación y cantidad de botellas por paciente muestreado para favorecer la recuperación de los microorganismos. Vamos a entrar en ese punto de detalle. Normalmente, el flujo de trabajo de un hemocultivo, si nosotros lo estamos viendo, es la fase preanalítica, analítica y la posanalítica. Cada una tiene ciertos objetivos particulares. La fase preanalítica está completamente vinculada a la toma de muestra. Posteriormente viene la analítica, cuya finalidad va a ser, dependiendo de los instrumentos, va a ser la detección, es decir, favorecer el crecimiento de los microorganismos que se encuentran en la botella y una vez de que esta detección se haya realizado,
recuperar al microorganismo propiamente ya en placa para una identificación y antibiograma posterior. Y finalmente, como les comentaba, lo mejor que se puede realizar cuando estamos entregando resultados hacia nuestros pacientes y hacia las clínicas es la vigilancia epidemiológica de cómo se está comportando los microorganismos a lo largo del tiempo de estancia de hospitalización y de cada uno de los hospitales. Entonces, ¿qué nosotros conocemos? La toma de muestra para el hemocultivo es importante que siempre se realice de esta manera. Aquí, ¿qué dice? Priorizar hemocultivo sobre otros tubos. No sé si ustedes se han enfrentado a un punto muy particular, y es que cuando un paciente tiene problemas para tomarse la muestra, normalmente nos dan, o se les da al laboratorio, un pequeño bielecito con 5 mililitros de sangre del paciente y te dice, ok, haz magia, literalmente, divide lo más que puedas estos 5 mililitros de sangre del paciente porque me costó mucho trabajo muestrearlo y con eso dame un resultado en 2 horas, por favor. Y obviamente eso es imposible que suceda. ¿Y esto por qué? Resulta ser que si clínicamente la parte que nosotros estamos evaluando, como lo vimos anteriormente, las guías clínicas que se están siguiendo en los hospitales están marcando de manera, como les comentaba a ustedes, cualitativa, una posible infección en sangre del paciente, entonces lo que tendríamos que tener siempre a la mano es priorizar el hemocultivo sobre los tubos normales. Esto porque sabemos que las características clínicas que está expresando nuestro paciente están más vinculadas a una infección de torrente sanguíneo que a algún otro tipo de determinación necesaria. Entonces, si el paciente está ingresando, vemos que está en un estado claramente infeccioso y no le estamos muestreando los hemocultivos, lo único que va a suceder es que vamos a aumentar el tiempo de estancia y ese 7.6% que habíamos hablado al inicio de la plática va a ser acumulativo por todo el tiempo que se encuentra el paciente hospitalizado. Uno de los problemas que hemos siempre detectado cuando hemos hecho nuestros análisis en los sitios de hospitalización y demás es la verificación de la identificación del paciente. A pesar de que uno diga, no es cierto, ¿cómo se te va a olvidar ponerle nombre y apellido a la muestra? Créanme que es de lo más normal que suceda, que siempre se les olvide poner algún tipo de nombre o algún tipo de identificador en la muestra de los pacientes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros generalmente en los pacientes en estado crítico es muy complicado poder tener acceso nuevamente a ellos para volverlos a muestrear. Entonces, si eso no se está cuidando desde el punto de vista inicial del proceso, lo único que va a suceder es que el paciente nuevamente no lo vamos a poder tocar y vamos a aumentar la posibilidad de que fallezca. Un punto importante y generalmente es un poco de controversia es esperar al pico febril. ¿Quién ha escuchado de ustedes que debemos esperar al pico febril para muestrear a un paciente en estado séptico o de bacteriemia? ¿Lo han escuchado de casualidad? ¿Y qué les dicen ustedes? Y a mí me pasaba mucho cuando iba a los hospitales y clínicas. Las chicas de enfermería y el grupo de enfermería, las profesionales o los profesionistas de enfermería, les preguntabas, oye, ¿por qué no están muestreando ahorita al paciente? Ah, es que no está en estado, el médico me ordenó o me pidió que se tomara en pico febril. ¿Y lo van a hacer ahorita o en qué momento? ¿Cómo vas a terminar que esté en pico febril? Ah, normalmente estoy aquí y estoy tocando al paciente o le estoy pidiendo a un compañero que se dé una vuelta y que me avise si ya está en fiebre el paciente. Aquí es en donde es importante que entendamos de dónde sale el racional del pico febril. Esta parte del pico febril es una práctica un poco antigua, 1970 para ser exactos. Entonces, en 1970 lo que se empezó a ver es que el microorganismo, al tener acceso a torrente sanguíneo, obviamente iba a elevar la temperatura del paciente, iba a entrar entonces en fiebre. Sin embargo, esta respuesta inmunológica no es inmediata como todo el mundo cree. La respuesta inmunológica es de aproximadamente 4 a 6 horas o hasta más, dependiendo las características del paciente, para que se vea expresada. Entonces, ¿a qué voy? Si nosotros estamos esperando al pico febril del paciente, la bacteriemia del paciente ya pudo haber sido transitoria. Las bacteriemias en los pacientes no siempre son continuas y eso es lo que es importante entenderlo cuando estamos aproximándonos a un paciente.
Hay generalmente dos tipos de bacteremias, la bacteremia transitoria y la bacteremia continua. Una bacteremia transitoria, pensemos en un absceso, ¿vale? Un líquido de absceso, generalmente por la manera en la cual se encuentra completamente irrigado el paciente, es posible que el microorganismo pase de, digamos, del sitio 1 al sitio 2 a través de la sangre del paciente y rompe la barrera, etcétera, y se brinca la sangre, pero es transitoria porque solamente dura un par de minutos, un par de horas en sangre y posteriormente el proceso natural del cuerpo, digamos la respuesta inmunológica, los va a eliminar. Y con esa eliminación lo que va a suceder es que si estamos esperando a que llegue el pico febril, posiblemente ya no encontremos nada cuando lleguemos en ese momento. Adicional, una bacteremia continua está asociada principalmente a aquellos pacientes que tienen un catéter y cuyo catéter es la sospecha clínica de sitio de infección. Entonces, si nosotros estamos esperando a que todo el paciente siempre esté mostrando fiebre, no lo va a hacer. Resulta ser que es más fácil que un paciente pediátrico o un paciente geriátrico entren en pico febril comparado estadísticamente contra un paciente adulto normal como todos nosotros aquí en la sala. Entonces, si yo estoy esperando a que este paciente entre en pico febril, nunca va a suceder. Entonces, nuevamente, las guías clínicas que nos están diciendo, si el paciente tiene una alta posibilidad de ser muestreado, de que la característica clínica sea relacionada a una infección de torrente sanguíneo, ahora sí, muestreas. No esperes a que el paciente entre en fiebre porque posiblemente el microorganismo ya no lo encuentres al momento de llegar a muestrear. Es importante posteriormente que evaluemos los sitios de punción del paciente. Una vez que yo sé que necesito tomarle muestras al paciente, saber cómo lo voy a poder muestrear. Si voy a tomar todo va a ser por punción venosa periférica o voy a muestrear de un catéter. Aquí es importante que una vez que hayamos hecho nuestras diligencias de determinar también si vamos a requerir muestra del catéter, generalmente sí se requiere después de cierto tiempo de que el paciente haya estado hospitalizado. Generalmente son 24 hasta 72 horas adicionales para empezar a sospechar que el catéter fue mal colocado o que no se le ha dado el cuidado adecuado. Por lo tanto, podríamos estar sospechando el catéter. Sin embargo, también es que durante nuestra evaluación del paciente es importante considerar las posibles complicaciones de la toma. Y aquí es un poco difícil poder dar mayores recomendaciones más que las que el clínico pueda brindar en ese momento y el cuerpo de profesionales de enfermería cuando se están aproximando al paciente. ¿Por qué? Si el paciente recientemente tuvo, no sé, una cirugía, si el paciente se encuentra con fragilidad capilar importante y demás, obviamente va a haber consideraciones por las cuales las muestras pueden ser tomadas posteriormente o todas en ese mismo momento, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de las complicaciones durante la toma se tienen que tener en consideración y platicadas con el equipo correspondiente en la toma de muestra. Cuando nosotros estemos aproximándonos al paciente, obviamente tenemos que hacer la asepsia de los frascos del hemocultivo. ¿Por qué tendríamos que hacer una asepsia del frasco? Simple. Nosotros como fabricantes les aseguramos que el contenido de la botella es estéril, pero el exterior, pues no, todo el mundo ya lo manoseó, estuvo un tiempo en la bodega y seguramente ya está sucio. Entonces, lo que sí tengo que hacer, independientemente de limpiar el frasco en su totalidad, es siempre limpiar lo que es el septo de la tapa. ¿Por qué tengo que limpiar el septo de la tapa? Porque obviamente lo que voy a hacer es atravesar el septo para llenar con sangre del paciente el interior de la botella. Y obviamente al hacer ese proceso, si yo no tengo el cuidado adecuado, aquí el sello de goma obviamente va a estar contaminado y ese microorganismo va a poder ingresar al hemocultivo y por lo tanto vamos a recuperar no solamente al microorganismo del paciente, pero también a la contaminación por la manipulación inadecuada. La asepsia siempre de los frascos, todo frasco con tubo de goma o con septo de goma, se limpia o se hace una asepsia con alcohol isopropílico. ¿Por qué no se debe de ocupar algún otro tipo de material? No sé si ustedes han escuchado que hay gente que puede llegar a ocupar yodo. Bueno,
resulta ser que el yodo es un material, es una solución que seca con lo que haya estado en contacto. Entonces, si es un paciente que está en bacteriemia, se hizo de una manera satisfactoria la toma de muestra, el microorganismo está creciendo aquí, va a producir gas como parte de su metabolismo secundario. Este gas obviamente puede llegar a romper el septo si está cuarteado este septo y por lo tanto vamos a poder generar un riesgo biológico infeccioso durante el proceso de recuperación del microorganismo dentro de un sistema de hemocultivos. La identificación y sitio de punción, eso es importante, tenemos que identificarlo, pero lo más importante es esto. La asepsia que se está realizando durante la toma de muestra. ¿Por qué tenemos que ser muy categóricos en el tipo de asepsia que se está realizando? Existen diferentes métodos. Generalmente puede ser alcohol isopropílico o yodoclorexidina. De manera general, yodoclorexidina va a permitir la mejor acción del tiempo de contratiempo adecuado para permitir su secado. Y aquí es una pregunta para ustedes. Cuando nosotros estamos tomando muestras de un paciente, ¿qué normalmente vemos? Se acerca alguien, un profesional de la salud, le pide al paciente que estire el brazo y limpie la zona de toma de muestra. No sabemos cuánto tiempo está esperando para que se seque, pero no obstante ya estamos viendo que están colocando directamente la aguja, la jeringa o algún otro tipo de método para extracción de sangre del paciente. ¿Cuál es el tiempo recomendado real que se necesita para permitir el secado de este tipo de muestras de la piel? Y aquí es en donde empieza siempre como un punto de discordancia. ¿Qué tanto debo de dejar secar al paciente? ¿Cuántas veces tengo que hacer una asepsia de la zona de muestra para eliminar la posibilidad de que haya una contaminación de la piel del paciente hacia el interior? Y aquí es en donde es un poco tardado si lo estamos usando con alcohol isopropílico. Resulta ser que el alcohol isopropílico, y esto es importante, todos los agentes asépticos o antisépticos tienen su efecto no al contacto, pero durante el secado. Entonces, si yo solamente estoy esperando un poquito, le tallo y luego cuando todavía está húmeda la piel del paciente, coloco mis dispositivos de toma de muestra, lo único que voy a favorecer es que no se lleve a cabo la asepsia de la zona del paciente y finalmente no tengamos una adecuada recuperación. ¿Cuántas veces tendría que estar haciendo la asepsia con alcohol isopropílico? Generalmente debe de hacerse 5 veces y haciendo un cambio consistente de la torunda alcoholada o de la gasa alcoholada, principalmente algo que sea, ¿cómo se llama esto? Abrasivo con la piel del paciente. ¿Y esto por qué? Si nosotros pensamos en la anatomía de la piel de todos nosotros, no es completamente lisita, está llena de criptas. Dentro de esas criptas normalmente los microorganismos y el sebo del paciente se van a alojar. Si yo no tengo esa consideración y hago una adecuada asepsia de esa zona, por lo menos como les dije, haciendo una limpieza de 30 segundos, dejando secar 30, cambiando otra vez 30 segundos, dejando secar 30, lo más posible es que se vaya a contaminar ese hemocultivo. Y dependiendo de la cantidad de hemocultivos o de frascos tomados por paciente, es el tiempo que vamos a tardar en recuperar esos microorganismos. Una opción que siempre se les hace como adecuada es yodoclorexidina. Yodoclorexidina tiene una ventaja, que justamente solamente aplicando 30 segundos contra 30 segundos de secado, el paciente está listo para ser muestreado. De lo contrario, tendríamos que estar repitiendo el proceso varias veces a lo largo de cada toma de muestra. Cuando estamos viendo la parte de punción, es importante no repalpar la zona de toma del paciente. Existe un indicador de calidad que es justamente la parte de contaminación. Los estudios que se han hecho hasta la fecha nos dicen lo siguiente: entre mayor manipulación de la muestra o del paciente haya, más posible es que se vaya a contaminar tu hemocultivo. Entonces existe aquí claramente una situación. ¿Cómo yo puedo manipular o requerir más muestras de un paciente sin tener que nuevamente pasar por toda la parte de asepsia del paciente y por lo tanto
gastos adicionales para nuevamente hacer la limpieza, esperarme, etc. Normalmente, la mejor recomendación es que en un solo paso se realice la toma completa de todas las muestras necesarias para nuestro paciente. Recuerden ustedes que en la diapositiva anterior vimos que tendríamos que priorizar los hemocultivos sobre los otros tubos. Pensemos que el paciente es un paciente de libro, donde nos permita muestrarle tanto hemocultivos como cada uno de estos tubitos que tenemos aquí atrás. ¿Qué es más fácil para tomar una muestra? Colocar este dispositivo al lado en el paciente, llenar los 2 frascos de hemocultivos más los tubos adicionales, citrato, EDTA, lo que se requiera, o tener nuevamente que multifuncionar al paciente con la asepsia requerida para evitarle algún problema más adelante. ¿Mándeme? En un solo paso. Exactamente. Lo mejor que se puede optar es un solo paso para evitar multifunciones al paciente y para evitar la contaminación de la muestra más adelante. Si nosotros lo pensamos de esta manera, si estamos usando aguja y jeringa para muestrar a un paciente, ¿cuánta sangre puedo yo recuperar con una aguja y jeringa tradicional? Obviamente se va a colapsar la vena del paciente si yo estoy usando el émbolo de manera normal. Este colapso, ¿qué significa? Que posteriormente tendría nuevamente que muestrar al paciente. Y esto es contraindicativo a las buenas prácticas para mejorar la experiencia del paciente en la clínica y por lo tanto también mejorar la recuperación de los microorganismos. Si yo tengo un solo paso, obviamente vamos a optimizar el proceso para hacer una mejor entrega y pronta y adecuada hacia los clínicos y al paciente finalmente. Aquí está, y esto es importante. Este momento es claramente adecuado o es llamativo, y a mí siempre me gusta que lo vean. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos logrando visualizar cómo se debe de tomar de manera adecuada un hemocultivo y cuál es la facilidad con la cual se puede realizar la toma y manipulación del paciente. Si se dan cuenta, una vez colocado un dispositivo al lado, lo que está pasando es que prácticamente el profesional de la salud que está mostrando al paciente solo tiene contacto ¿con qué? Con el frasco de hemocultivo, pero ya no con el brazo del paciente. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Eliminamos la posibilidad de que durante este momento se vaya a contaminar la muestra y por lo tanto tengamos que nuevamente muestrar al paciente. Aquí cuando nosotros estamos tomando muestras del paciente y demás, es importante que siempre marquemos el volumen total que se está ingresando. Esto para que cuando se comience a establecer programas de cuidado y seguimiento a la sepsis del paciente o las bacteriemias mostradas en los pacientes, que logremos estandarizar los indicadores de calidad y de desempeño vinculados íntimamente al volumen que estamos buscando recuperar de cada uno de los pacientes. Finalmente, nosotros estaríamos buscando o tomar un nuevo sitio de toma de muestra dependiendo cómo se está llevando a cabo la recuperación del paciente, si va a ser necesario o no. Y finalmente, obviamente, llevarlo a los instrumentos para que comience su rápido crecimiento para, nuevamente, pasarlo a lo que es identificación y antibiograma. ¿Cuál es el tiempo que normalmente tarda un hemocultivo en ser positivo una vez ingresado a uno de los instrumentos? De manera tradicional estamos hablando de entre 8 a 10 horas, dependiendo la cantidad de sangre que se colocó en cada una de las botellas, dependiendo el volumen total de muestras tomadas del paciente, este tiempo puede verse mermado y podríamos estar recuperando hasta en más de 16 horas, cuando obviamente el proceso puede ser optimizado en más del 50%. Entonces, vimos ahorita los tipos de hemocultivos que existen, situaciones clínicas particulares por las que puede pasar todos los pacientes y obviamente un proceso. De todo el proceso, prueba y error que existe, nace entonces los indicadores de calidad que se manejan para la toma correcta del hemocultivo, tanto en la parte preanalítica como analítica y posanalítica. ¿Cómo nos estamos recuperando? Ok, bueno saberlo. 15 minutos de break. Gracias, Pico Javier.
Bueno, vamos a continuar con la parte de los indicadores de la calidad en las prácticas de manejo de hemocultivos. Y estos, recuerden ustedes que estos tipos de indicadores nacen de todo el proceso de toma de muestras y nosotros lo acabamos de ver. Cómo nos estamos acercando al paciente, cuánta sangre estamos muestreando del paciente y hacia dónde estamos llevando la sangre del paciente. Entonces, existen en general 4 indicadores reales de cómo estamos manejando los hemocultivos. Estos 4 indicadores son volumen sanguíneo, inoculado por cada botella, número total de botellas muestreadas del paciente a lo largo del día, tiempo de reporte y finalmente la tasa de contaminación que estamos teniendo reportada por los sets y finalmente por cada una de las unidades que nos están enviando las muestras para ser procesadas. Y aquí es en donde empezamos en entender por qué tenemos que hablar mucho del volumen sanguíneo. Y algo que me comentaban aquí una de las químicas asistentes es ¿qué tanta sangre es adecuada por muestra de paciente? ¿Cuánta sangre debo yo de muestrear a lo largo del día del paciente para que mi reporte sea clínicamente significativo? Entonces, vamos a hablar primero del volumen sanguíneo. Resulta ser que de manera tradicional, muchos de los hospitales y laboratorios le dan o se solicita una sola botella de hemocultivo a lo largo de todo el día de hospitalización o a lo largo de la hospitalización del paciente. Pero una sola botella, ¿qué tan sensible puede ser para hacer una recuperación adecuada de la sangre del paciente? Y la respuesta es que menos del 50-40% de sensibilidad analítica se alcanza con una sola botella. Eso quiere decir que si yo estoy analizando una sola botella por paciente, literalmente no estoy analizando nada. Esto claramente en pacientes adultos. Mucho en los pacientes pediátricos no está completamente claro al 100% cómo poder analizar eso, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que hablar? Los volúmenes es la variable más importante que se debe de cuidar en el hemocultivo, pero no solamente el volumen, es volumen total y volumen total por cada uno de las botellas empleadas. Si nosotros estamos muestreando 20 mililitros, estamos hablando de una sensibilidad aproximada de 73%. Esto, 10 mililitros en botella en el vial aeróbico y en el anaeróbico. 73%. ¿Qué tanto es tan adecuado? Y la respuesta es, todavía no nos acercamos a que sea clínicamente significativo. La realidad es que aproximadamente entre 3 y 4 botellas ya es clínicamente significativa la recuperación del microorganismo en sangre. Estamos hablando que a lo largo del día, nosotros, o durante los episodios que se están presentando, estaríamos buscando recuperar 40 mililitros de sangre del paciente que clínicamente sea posible muestrear esta cantidad de sangre, para tener una sensibilidad del 90%. Y recuerdan ustedes los 2 tipos de bacteremia, ¿cierto? Que les dije que era, ¿de qué? ¿Qué? Bacteriemias. Clínicamente se presentan ¿cómo? Exactamente. Entonces, como yo no puedo, muchas gracias, química, transitoria y continua. Por esta misma situación, de la manera en la cual el microorganismo se puede encontrar en sangre del paciente, sumado a la respuesta inmune del paciente, más la antibiótico-terapia que tiene, necesitamos cerciorarnos que durante todo el volumen de sangre del paciente se encuentra un microorganismo. Resulta ser que las unidades formadoras de colonia de un paciente en bacteremia real no son tantas como nosotros estamos esperando. Y nunca van a ser tantas. Si yo estoy buscando, por ejemplo, que siempre sea una bacteremia continua, generalmente sí, en una bacteremia continua va a ser alto porque la causante de esa bacteremia, que es el catéter, está pegado al paciente todo el santo día. Obviamente va a existir la posibilidad de que tenga un acceso más sencillo a sangre del paciente. Literalmente porque el foco infeccioso está todavía dentro del paciente. Pero en algo que es una bacteremia transitoria y nosotros queramos recuperar esta cantidad con una sola botella o con 2, difícilmente vamos a alcanzar ese grado de sensibilidad. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos estar tomando por lo menos de 3 a 4 botellas para alcanzar una sensibilidad del 90%. Y aquí mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es para el hospital donde trabajo la sensibilidad
clínica necesaria para decir que una prueba o test diagnóstico es adecuada. General, ¿mandé? Yo esperaría exactamente que la sensibilidad estuviera superior al 90%, 95%. Y eso es claro, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia de COVID-19, todo el mundo sacó sus pruebas rápidas y decía sensibilidad analítica del 89%, 94%, y había gente que decía, es que no es 95, entonces no te lo voy a comprar, ¿no? Yo no lo quiero en mi hospital. Y debería de suceder exactamente lo mismo cuando nos ponemos de quisquillosos, especialmente con una variable tan importante como es el volumen sanguíneo y la manera en la cual se debe de recuperar. Entonces, si yo quiero mantener un adecuado, ¿cómo se llama esto? Sensibilidad analítica de mi método, estamos hablando de 3 botellas, perdón, 6 botellas o 60 mililitros de sangre del paciente. Dígame, Javier. Tenemos una pregunta de la audiencia desde Honduras. Nos preguntan, ¿cuál es el mejor antiséptico para el uso del paciente? Muchas gracias, Kinko Javier. Y la respuesta es clorexidina. Y clorexidina tiene una ventaja y es lo importante. Si nosotros estamos sabiendo que pocas veces vamos a poder mostrar al paciente que vamos a poder tener poco tiempo de manipulación del paciente, lo adecuado sería tener un antiséptico que nos ayude a hacer una asepsia rápida, 30 segundos de aplicación contra 30 segundos de secado. Pero no obstante, también influye mucho la manera en la cual se está aplicando la clorexidina. Pensemos nosotros, si la clorexidina es de esa como de frasquito, digamos, que yo simplemente lo vierto en un paño y limpio al paciente, no sé qué tanta concentración real de clorexidina estoy colocando en la piel del paciente. Tienen que ser aplicadores de preferencia que ya vienen con el volumen adecuado para hacer una asepsia, perdonen ustedes, de tantos centímetros por tantos centímetros. Y lo más importante también es la técnica empleada para realizar la asepsia del paciente. Dependiendo del tipo de aplicador, es si vamos a usar una técnica, por ejemplo, así o circular, siempre de adentro hacia afuera. Entonces, espero que eso haya respondido la pregunta de Javier. Y finalmente, nuevamente regresando a esta parte, yo lo que debería de estar haciendo durante la toma de muestra de los hemocultivos es preferentemente llegar a este porcentaje de sensibilidad del 98%. Obviamente, es más complicado, por lo tanto, siempre se recomienda que la manera en la cual se haga la aproximación del paciente en bacteriemia sea entre 3 botellas o más. Siempre intercalando, obviamente aquí también lo estamos viendo, aeróbico y anaeróbico, aeróbico y anaeróbico. Siempre debe de existir una botella anaeróbica para fomentar la recuperación de microorganismos anaeróbicos estrictos y microaerofílicos. Como lo comentábamos hace un momento, hay microorganismos que favorecen su crecimiento cuando se encuentran en botellas anaeróbicas, a pesar de que son generalmente, la concepción es que sean aeróbicos estrictos. Por ejemplo, Escherichia coli o cierto tipo de género y especies de levaduras crecen mejor y en menor tiempo, en botellas anaeróbicas que en botellas aeróbicas. Entonces, siempre todo set de hemocultivos de 2 botellas, 3 botellas, de preferencia de 3 botellas a más, debe de estar suplementado con una botella anaeróbica. Entonces, aquí ya estamos, esta parte espero que haya quedado, esto es en pacientes adultos. Nuevamente, existe la posibilidad, y eso es un tema real, y es una situación que muchos hospitales van a pasar. Si yo muestreo de manera adecuada al paciente, le estoy tomando esta cantidad de sangre al paciente, voy a tener que requerir de suplementar al paciente con sangre adicional. La respuesta es sí. Muy posiblemente vayamos a tener que transfundir al paciente para que el proceso de toma de muestra del hemocultivo se mantenga. Por lo tanto, para evitar ese tipo de situaciones, lo que tengo que hacer desde el inicio es que cada toma de muestra del hemocultivo sea cuidadosa para evitar la contaminación. Si estoy contaminando la botella del hemocultivo, entonces los 60 mililitros que me pudo dar el paciente a lo largo de ese día no van a tener sentido alguno, porque resulta también ser que el análisis completo de las botellas de hemocultivos para determinar si está contaminado o no, tiene que hacerse de manera general
de todos los sets que se están recuperando del paciente. Tenemos preguntas de la audiencia. Claro. Respecto a lo de la asepsia, dicen que si el povidine es recomendable para la toma de hemos. La yodapovidona, algo así me parece que se llaman, siempre se me va, es un trabalenguas para mí, pero sí, eso depende también del tipo de paciente. Pensemos en esto. Un paciente que posiblemente tenga una reacción alérgica a la clorhexidina siempre se le debe de preguntar, ¿de acuerdo? Obviamente, si está inconsciente y situaciones así, no lo vamos a poder saber, por lo tanto, es siempre recomendable ponerlo en algún otro lado del paciente antes de muestrear, ¿no? Esa povidona yodada, sí es la menos tóxica, la menos agresiva para la limpieza y generalmente es más inocua para todos los pacientes. Sin embargo, tanto el alcohol como la povidona yodada tienen exactamente el mismo problema. No son los mejores antisépticos por el tiempo de aplicación y requeridas aplicaciones y secado que se requieren para tomar una muestra adecuada. Muchas gracias. Y la siguiente dice, para bebés, ¿cuántas botellas es ideal tomar? ¿Y a partir de cuánto tiempo ya puedo liberar resultados? Ya que me mencionan los epidemiólogos que después de 3 días ya es contaminación. Eso está muy interesante. Y justamente es la siguiente diapositiva. Perfecto. Continuamos. Entonces, el volumen de sangre de pacientes pediátricos. Y aquí la respuesta, te pido una disculpa y les pido una disculpa a todos. En general, todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué sigue siendo un misterio? Resulta ser que dependiendo la guía clínica que yo esté consultando, te va a dar sus recomendaciones. Y aquí es lo que discutía con una de las asistentes aquí presentes. Si es guía o estándar internacional, hablamos de que se puede seguir al pie de la letra. Pero si es una guía clínica de la sociedad de no sé dónde para la toma de muestra del hemocultivo en paciente pediátrico, es a prueba y error lo que ellos encontraron que les fue funcional y entonces lo pasaron a papel, lo publicaron y dijeron, aquí tienes, por favor, léelo si te interesa y valídalo tú con tu propio personal y métodos, proceso, para que te sea clínicamente significativo. Entonces, existen diferentes guías como nosotros lo estamos hablando y existe una recomendación con base en el volumen contra peso del paciente. Los pacientes pediátricos generalmente la manera en la cual se aproxima, nota, pacientes pediátricos, pacientes de muy bajo peso y pacientes en estado anémico, posiblemente también podrían estar aplicándose aquí. Sin embargo, eso es como un secreto a voces. En general ahorita lo vamos a ver como paciente pediátrico. Entonces, importante, ¿a qué se refiere paciente pediátrico? Desde ahí tenemos que definirlo, por favor. Un paciente pediátrico y todas las botellas de todos los fabricantes están pensadas para pacientes pediátricos reales, es decir, no más de 10 años, en donde el tipo de volumen que yo estoy muestrando por el tipo de peso sea claramente representativo. Entonces, mi pregunta, un niño de 6 kilos, ¿qué edad podría tener? ¿Unos 3 años? ¿2 años? ¿Más? ¿2 años más o menos? Entonces, esto es importante. ¿Qué tanto volumen puedo muestrear contra el peso del paciente? Y eso es también claro. ¿Cuál es la regla del hospital para decir que un paciente deja de ser pediátrico o no? ¿Por qué les comento esto? Una vez me sucedió a mí. Fui a un hospital del sector público. Resulta ser que estaban muestreando a los pacientes pediátricos de 17 años 1 mililitro de sangre del paciente porque sigue siendo pediátrico. Por la ley sigue siendo pediátrico aquí en México. Sigue siendo, es en realidad adulto hasta que cumple los 18. Pero cualquier edad antes de los 18 se considera pediátrico. Por lo tanto, al paciente solo le estaban tomando 1 mililitro de sangre, teniendo 18 años, casi 18 años. Entonces, es ahí donde no hace lógica la situación de cada hospital. Entonces, hay que entender lo siguiente. Volúmenes pediátricos es por el tipo de peso del paciente contra una racional de volumen recomendado. A lo que vamos. El CLSI, que es una de las guías más tradicionales que todo el mundo sigue, te hace la siguiente recomendación. Si el paciente, y si lo ven es como de manera gradual contra
el peso y el volumen. Si tu paciente pesa 4 kilos, la recomendación es tomar aproximadamente 3 mililitros. Si tu paciente pesa 6 kilos, toma prácticamente 1 mililitro por kilo de paciente. Eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Pero vean esta gráfica de aquí, que es la del Manual de Microbiología Clínica. Independientemente del peso del paciente, agárrate parejo y muestrea 2 mililitros. Y entonces, ¿aquí ¿a qué voy? ¿Funciona cualquiera de estas? Sí, siempre y cuando la toma de muestra haya sido adecuada y que por lo tanto nosotros hayamos validado que yo con 2 mililitros de sangre del paciente o con 0.5 o más podemos recuperarlo. Por eso es de que las botellas que vieron ustedes al inicio tienen un volumen validado que era a partir de 0.5 mililitros de sangre. Y eso es para que estemos teniendo el espectro completo de peso posible contra volumen del paciente pediátrico. Ahora bien, existen infinidad de tablas de cómo se está realizando el volumen de muestra del paciente y diferentes estudios, más bien es estudios contra tablas. Y aquí es a lo que íbamos. El primer estudio que se dio publicado fue este y es uno de los que más veracidad han reportado, ¿no? Y cualquier paciente menor a 1 kilo de peso, vean ustedes, el volumen total de sangre debe de ser de 2 mililitros. Yo nunca he tomado esa cantidad, yo no soy profesional de toma de muestras al 100%, pero sé que es muy complicado que un paciente de menos de 1 kilogramo podamos extraer 2 mililitros de sangre. Por eso es importante que cuando hacemos la aproximación al paciente, la recuperación sea adecuada y que no se nos vaya a contaminar. Si un paciente pesa más, y este es un estudio que hicieron ellos en el año 2000, nota, año 2000, ya casi 24 años atrás, cualquier paciente mayor a 36 kilos de peso, vean ustedes, ya estamos hablando que podemos ir de manera gradual muestreando volúmenes de adulto. Entonces, ¿a qué voy? Independientemente de que el paciente todavía se encuentre, por ejemplo, pensando en que tenga 3 años o que tenga 4 años, en algún punto su peso y talla nos van a permitir muestrear cantidades de sangre relacionadas a pacientes adultos. Por lo tanto, yo ya no tendría que ocupar la botella pediátrica, tendría que ocupar una de un mayor volumen y capacidad, que sería la de pacientes adultos. Nuevamente, hay otro montón de estudios realizados. Por ejemplo, este es uno de los más conservadores. A mí me gusta un poco, me gusta más, por ejemplo. Cualquier paciente menor a 5 kilos de peso muestrea 1 mililitro de sangre. Digo, esto es un poco más usable clínicamente hablando con los pacientes pediátricos y neonatos. No obstante, este sí se me hace una salvajada, pero lo validaron y funcionó. Y eso es lo importante, que yo estoy validando como método de toma de muestra, que estoy validando como volumen de toma de muestra, para que este racional sea justificable. Uno de los más recientes también son estos estudios que ya nos están hablando no tanto del peso del bebé o del paciente pediátrico, sino de la edad de este paciente. Entonces, cualquier pacientito menor a 1 mes de nacido muestrea por lo menos 1 mililitro. Si estamos viendo, nuevamente es el mismo racional, entre más edad tenga el paciente, con más facilidad yo puedo muestrear volúmenes de adulto. Entonces, aquí el mensaje es claro. ¿Qué yo estoy buscando? Yo puedo hacer una tabla internamente en mi laboratorio o en el hospital por edad del paciente o por pesos de mi paciente. ¿Y en qué momento? También es el punto de corte para decidir si voy a muestrear volúmenes de adulto o me voy a quedar con volúmenes siempre pediátricos, ¿vale? Por ejemplo, este estudio de aquí del año 2017 nos dice lo siguiente. A partir de 7 kilos, tú vas a muestrear 10 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Una botella pediátrica cuyo volumen máximo son 5 mililitros no nos sería usable al 100%. Entonces, si pesa más de 7 kilos, ya podríamos estar pensando en muestrar volúmenes de paciente adulto. Y aquí justamente empieza el siguiente punto. ¿Cómo yo puedo darme el control del volumen de sangre recolectado? Si yo estoy viendo la botella, solamente voy a ver literalmente una cantidad.
Yo requiero entonces de ese sentido de algún instrumento, de alguna medida que me permita saber qué tanta sangre estoy muestrando de mi paciente. Y esto es en donde empiezan ya justamente los indicadores de calidad. Hay maneras diferentes de poderlo lograr. Una de las más tradicionales es pesando la botella al ingreso del laboratorio. ¿Es muy funcional? Sí, pero también hay que considerar la densidad de la sangre y no solamente es el peso contra la densidad entre un volumen, etcétera, y te da un resultado. Y de esa manera uno podría ir estableciendo sus parámetros de calidad. Otra diferente es si el instrumento que tengo yo disponible en mi laboratorio me permite conocer, extrapolándolo de cierta manera, el volumen total de sangre muestrado por las botellas. De esta manera yo podría mantener ese control a lo largo de mis estudios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque yo de esta manera yo puedo empezar a establecer cuáles van a ser mis límites mínimos de sangre y mis límites máximos de sangre por botella que yo requiero a lo largo para establecer esos indicadores de calidad. Hay estudios muy bonitos en donde veamos cómo nos dice esta parte de la tabla de buenas prácticas de laboratorio, de este estudio que se realizó. Ven ustedes que normalmente, antes de la implementación de una educación clínica completa a todo el personal, teníamos variaciones importantes o muy consistentes entre 4 mililitros y 6 mililitros en los pacientes adultos. 4 a 6 mililitros es adecuado para un paciente adulto en botellas, por botella. Y la respuesta es no. ¿Cuánto tenemos que mínimamente colocar en la botella? 10 mililitros. Inician las pláticas y, oh sorpresa, en menos de aproximadamente 4 a 6 meses, el inicio de las pláticas y de la educación continua personal y de establecer parámetros de calidad en la toma de muestra los llevaron a mantenerse ya en un volumen objetivo de entre 8 y 10 mililitros. Lo mismo sucedió con cada una de las unidades hospitalarias donde se empezaron a llevar a cabo este tipo de procesos. El mensaje aquí es claro. Yo siempre debo de empezar con algún tipo de mensaje disruptivo para que estemos dentro de los parámetros de calidad que yo estoy esperando para implementación de buenas prácticas del hemocultivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien allá? Todo bien. Gracias. Ahora, número de botellas, etcétera. Bueno, esta está muy bonita. A mí en lo particular me gusta mucho esta gráfica. Perdona que te dé la espalda. Y aquí nos está diciendo lo siguiente. ¿Qué yo requiero para muestrear a los pacientes? Y eso es lo que les comentaba al inicio. Si yo estoy muestrando únicamente botellas aeróbicas, vean ustedes de que existe una posibilidad de que yo esté perdiendo microorganismos. La respuesta es clara. Yo debo de suplementar las botellas aeróbicas con botellas anaeróbicas en el set para favorecer la recuperación de los microorganismos posibles en sangre del paciente. Como yo no sé cuál vaya a ser el que esté en mayor predominación o el único predominante, necesitamos tener una mayor cantidad o tener las botellas para poder justificar el crecimiento de los microorganismos. La tasa de contaminación no es más que hablar de cuántas botellas estoy tomando de mi paciente, por qué estoy tomando esta cantidad de botellas por paciente y finalmente qué tanto de esto está siendo contaminado. Y resulta ser que las estadísticas que hay reportadas hasta el momento nos hablan de unos mensajes muy interesantes. Nos están diciendo lo siguiente: ¿cuántos de ustedes creen de los hemocultivos tomados en un hospital llegan a ser clínicamente significativos? Es decir, que el microorganismo aislado, la identificación y antibiograma corresponden a la clínica del paciente. ¿Cuánto creen que sea? Supongamos que un hospital toma 700 hemocultivos en un mes. De esos 700, ¿cuánto creen ustedes que en realidad sea clínicamente significativo? 700 botellas, no sets, 700 botellas nada más. El número debe de estar como abajo del 10%. Exactamente. Menos del 10% de las botellas positivas son clínicamente significativas. Generalmente, todo el resultado que nosotros estamos obteniendo es debido a contaminación. Y esto es importante, o sea, hay veces que la contaminación no se va a poder siempre eliminar
es algo que va a ser tangible por la manera en la cual vamos a tener que manipular al paciente, pero hay que establecer métodos de control para disminuir la mayor posibilidad de que esto suceda y que el microorganismo contaminante entre a la sangre de la botella que yo estoy analizando. Entonces, existen tablas, y esto es importante también, que estoy cerciorándome que es contaminante y que no es contaminante. Obviamente, los enterobacteriales es más general que sea clínicamente positivo y que su valor predictivo positivo de un enterobacterial sea mayor en un paciente adulto. Entonces, aquí ¿qué estamos buscando? Necesitamos establecer en cada una de las unidades clínicas, y por ejemplo, en este caso que se están referenciando muestras para acá, a qué estoy buscando en la muestra para poder determinar qué es contaminación, verdadero contaminante, raramente contaminante, o que podría dudar que se trate de un contaminante o no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que buscar siempre contra tablas, contra también, lo más importante es la epidemiología que estoy siguiendo por cada una de mis unidades hospitalarias. ¿Vale? Si yo no tengo una adecuada epidemiología, es decir, pensemos en esto, de las 100 botellas de hemocultivo que se tomaron, o 100 sets, vamos a hablar de 300 botellas, ¿cómo las botellas positivas estoy teniendo qué resultado? Ah, perfecto, entonces yo ya empiezo a comparar contra lo que yo estoy viendo que es posible que sea raramente contaminante y que sí sea un resultado verdadero positivo a todo lo que tenemos de este lado, ¿vale? Entonces, resulta ser que el target que se debe de buscar en la tasa de contaminación de los hemocultivos es menor al 3%. Eso quiere decir que solamente, ¿qué será? De esas 700 botellas, menos de 5 debería de ser contaminantes. Y esto nos deja ese precedente, ¿no? O sea, ¿es posible? Y la verdad, sí es posible. Hay artículos que te dicen justamente cómo lo lograron. Pero el problema es cómo estoy amalgamando justamente todo el proceso de toma de muestra para que contaminemos lo menos posible o que sobremanipulemos al paciente y por lo tanto la recuperación sea lo más adecuada. Las tasas de las consecuencias de justamente contaminar vamos a ser honestos. ¿Qué pasa si le empiezo a dar una innecesaria antibiótico-terapia al paciente? Independientemente que empecemos a aumentar los costos hospitalarios, lo único que va a suceder es que vamos a generar una presión selectiva en los microorganismos que son los causantes reales de la infección del paciente. Y por lo tanto, la antibiótico-terapia más adelante no va a ser efectiva. Adicional a que tenemos nuevamente que aumentar el tiempo de hospitalización y volver a muestrear al paciente. Entonces, recuerden ustedes ese porcentaje que le dimos de 7.6%. Si nuevamente tengo que muestrear al paciente un set de botellas, significa que otra vez tendría que esperar 10, 14 horas para favorecer la recuperación del microorganismo. ¿Cómo yo podría revertir ese efecto? Simplemente tomando la cantidad de sangre correcta por botella para que el resultado sea lo más favorable posible. Y esto es importante. Si yo tengo una cantidad baja de sangre en las botellas, va a tomarle más tiempo al hemocultivo o el instrumento o cualquier tipo de cosa de marcarlo como positivo, es decir, favorecer el crecimiento del microorganismo en sangre. Recordemos que no siempre es una cantidad de UFCs altas o concentraciones altas lo que está en sangre del paciente, llega a ser muy poquito. Entonces, por lo tanto, si yo no tengo una cantidad adecuada, no va a continuar. A eso le digo que es una cantidad inadecuada de sangre y además está contaminado, pues, y es una sola botella, ¿cómo voy a poder yo determinar que con una sola botella voy a poder recuperar ese microorganismo cuando lo puse en pico febril, por ejemplo? Va a ser muy complicado poder determinar que esto va a ser clínicamente significativo. El tiempo de reporte de resultados es algo también muy interesante. ¿Por qué? Yo tengo que estar, normalmente los laboratorios que trabajan en hemocultivos, cuando son hospitalarios o cuando se están referenciando, son laboratorios que prácticamente laboran 24 horas.
¿Esto por qué? Porque prácticamente puede llegar un hemocultivo tanto a las 6 de la mañana como a las 7 de la mañana y si es clínicamente significativo, podremos estar esperando un resultado de ese hemocultivo positivo aproximadamente unas 8 horas después, 6 horas después. Y yo lo he visto con las implementaciones que hemos hecho y hay veces que la botella da positivo incluso en 4 horas. Entonces, una vez de que el resultado es positivo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justamente tendríamos que estar pensando en una tinción de Gram. ¿Por qué tendríamos que pensar en una tinción de Gram? Esto para poder determinar si existe una contaminación justamente, y obviamente si no existe una contaminación, la recomendación que hacen ciertas guías de clínicas sobre el cuidado del paciente y relacionado al hemocultivo es, aunque no lo crean, es yo tengo que hablar al hospital o tengo que hablar a la parte clínica para decirle cuál fue el resultado de la tinción de Gram que se obtuvo. ¿Esto por qué? Porque si es un cultivo o una tinción de Gram pura de Gram positivo o Gram negativo y el tipo de morfología que se está observando, con base en la epidemiología local, es posible empezar una antibiótico-terapia empírica, solamente con la pura tinción de Gram. Y por lo tanto podremos estar esperando ya a la parte de la identificación del microorganismo con su respectivo antibiograma. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo más común? Por ejemplo, en los microorganismos de tipo, ¿cómo podría llamarse esto? Gram positivos contra Gram negativos, siempre vamos a tener estas presiones, ¿no? ¿Cómo vamos a dar más positivo? O más bien, ¿cuál va a ser el microorganismo más predominante? Y generalmente los Gram negativos, la predominación la vamos a tener siempre en Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y Proteus mirabilis, que es algo que tradicionalmente es causante de infección en los hospitales. Entonces, si yo estoy buscando este tipo de microorganismos, es más fácil dirigir una terapia empírica basada en un correcto seguimiento de la terapia antibiótica que ya está establecida en una epidemiología localizada. De esta manera podremos estar empezando ese desescalamiento lo antes posible y por lo tanto disminuir los costos de hospitalización asociados a los mismos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien de ese lado? Muchas gracias, Quinto Javier. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la parte final de la plática y es cómo la parte de los sistemas informáticos generan un adecuado desempeño para el cuidado de este tipo de información. Tarda un poquito. Aquí está. Resulta ser que este es uno de los datos más importantes que existen en los hospitales y los laboratorios. El 70% o más de los errores clínicos observados durante la interpretación del resultado suceden durante la toma de muestra. Entonces, ¿qué es lo más crítico para un hemocultivo? Hablamos de que se toma la muestra, después de eso pasa un equipo para fomentar el desarrollo del microorganismo que está tardando unas 4 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Adicional, que ya crece, ¿qué le tengo que hacer? Identificación y antibiograma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la criticidad? Si el microorganismo es contaminación y solo tomé una botella, ¿qué tendría que suceder nuevamente? Tendría que muestrear desde cero al paciente por una botella que estuvo contaminada. Por eso también es necesario muestrear una cantidad adecuada de botellas porque no sabemos en qué momento pudiéramos tener un problema al momento de hacer la toma de muestra. De esta manera podemos disminuir la posibilidad de que si aislamos en una sola botella contaminación, las otras 2, las otras 3 sean clínicamente significativas y que categóricamente cada una de las botellas que yo estoy muestreando me dé el mismo resultado. Digamos, en una es Corynebacterium algo, pero en las otras, en la botella 2, 3 y 4 es Escherichia coli. Perfecto. Entonces, mi microorganismo que yo tengo que analizar para la interpretación del antibiograma es Escherichia coli, no Corynebacterium. Si me dio Corynebacterium al inicio, simplemente no voy a poder favorecer un resultado positivo correcto al paciente. Entonces, ¿qué vimos? De manera general, el uso de
de clorhexidina, va a generar una mayor facilidad para la toma de muestra, para la asepsia. ¿En qué sentido? Existe un proceso y específicamente para aquellos pads que estamos viendo que ya tienen una concentración establecida para limpiar un área específica. Y eso es lo más importante, porque con una torunda humedecida en clorhexidina, por ejemplo, o con una gasa, ¿con qué tanto la humedecí? Pues ¿cuántos mililitros le pusiste? No, pues la verdad no tengo idea. Simplemente no es un método estandarizado. Tenemos que hablar de métodos estandarizados. Entonces, con un método estandarizado por volumen, yo sé que 1 mililitro, por ejemplo, dando una idea, me alcanza para limpiar una zona de toma de muestra de 2 centímetros por 2 centímetros. Perfecto. Pero ¿qué pasa si uso uno de, pensemos, 5 mililitros? Perfecto, 5 mililitros, yo ya estoy hablando de hacer una incisión en el abdomen del paciente para una cirugía. Entonces me va a alcanzar perfectamente para cubrir el área necesaria para hacer la asepsia del paciente. Otra situación que estuvimos viendo un poquito a lo largo de la plática es, yo de esta manera puedo tener una completa compatibilidad en el proceso. Es decir, desde que estoy muestrando al paciente, para permitir la toma de muestra de todos los sets de botellas requeridas y posteriormente incluso también de los tipos de, ¿cómo se llaman estos? Todos los tubos necesarios para la toma de citrato, de DTA, etcétera, o arimizados, no importa, para los restos de exámenes diagnósticos requeridos por el clínico y el paciente. Recuerden ustedes que si yo no tengo una adecuada toma de muestra y estoy multifuncionando al paciente, adicional a que le estoy generando un estrés innecesario, está íntimamente relacionado a que cada vez que me acerque al paciente a muestrearlo nuevamente, existe una posibilidad del 50% de que se contamine el hemocultivo. Simplemente porque tengo que manipular al paciente desde cero nuevamente. Y eso es una mentira que generalmente se dice mucho, es un secreto a voces, ¿no? No importa si después de la toma de muestra ya lo limpiaste, no tienes que volverlo a limpiar. Y eso es una mentira. Cada vez de que yo me acerque al paciente, tengo que hacer completamente la asepsia desde cero para una nueva toma de muestra cuando estoy multifuncionando. Por eso es la necesidad de contar con un tipo de adaptadores, con un tipo de aguja alada que nos permita mantener un constante llenado de la botella, y lo más importante es también favorecer a que el volumen de sangre sea consistente. Resulta ser que cuando yo estoy usando aguja y jeringa, lo más posible que vaya a pasar es que francamente va a suceder es un colapso en la vena del paciente. Si estamos colapsando la vena del paciente, no voy a poder muestrear más a lo largo de ese día. Y si el paciente está en una bacteriemia real, ya no voy a poder hacer nada. O voy a tener que buscar otro sitio de toma de muestra. Y mucha gente es muy creativa. Lo hace de la mano del paciente, lo hace del pie del paciente, de donde sea, pero lo buscan hacer. Sin embargo, hay zonas que son más proclives a presentar trombos. Las piernas es una zona muy común en los pies que se presenten microtrombos. Entonces, en realidad yo no estoy favoreciendo la salud del paciente si estoy muestreando del pie. En general, posiblemente lo vaya a empeorar por esa situación que les acabo de comentar. Tener justamente la parte de los hemocultivos bien estandarizada en el sentido de qué tipo de botella estoy tomando, para qué tipo de paciente, qué tanto volumen y cuánto volumen final. Y finalmente, vaya la redundancia, un seguimiento a cada uno de los estándares que estoy buscando en el cuidado de los hemocultivos. Es decir, volumen, estoy diciendo contaminación, estoy hablando de cómo nos estamos relacionando con el paciente ya clínicamente. El laboratorio, honestamente, de Microtec es de los pocos laboratorios que han estado buscando invertir en la mejora continua de la calidad de sus servicios. Y ellos apostaron directamente a tener un sistema que les está apoyando a buscar las tasas de positividad y contaminación, monitoreo de sangre y set de viales recogidos por cada uno de los pacientes. Entonces, aquí lo que ellos han estado haciendo es justamente marcar esa pauta en el sentido de ellos te pueden, si les estás dando la información correcta, pueden darle esa trazabilidad a las clínicas, pueden empezar a hablar con ustedes acerca de cuántas botellas estamos contaminando,
cuál ha sido el volumen de sangre aproximado ingresado por las botellas que yo tengo aquí en el laboratorio y finalmente cuál es la tasa de desviación en los sets de viales recogidos a lo largo de todos los días, de todas las unidades que tú me has enviado. Pero nuevamente, aquí es importante, esta información le va a servir a las personas que estén en la clínica, sí, pero también les va a servir a todas las personas relacionadas a mantenimiento, por ejemplo, de la calidad de todo el proceso que se está buscando seguir en un laboratorio u hospital. ¿Ya cambió? Sí, perfecto. ¿Qué podemos hacer, o lo que hemos estado buscando hacer justamente en conjunto con Microtech, es que dependiendo la zona de toma de muestra, pensemos si fue la unidad de cuidados intensivos, un piso, etcétera, poder incluso estimar cuál es la tasa de contaminación por piso. ¿Por qué es importante establecer una tasa de contaminación incluso por piso? Porque resulta ser que cuando se empieza a estandarizar un proceso, obviamente vamos a encontrar personas personajes que no siempre vayan a estar alineadas al 100%. De esta manera yo puedo buscar cómo se está llevando a cabo la tasa, cuál es el mensaje que me estoy llevando aquí. Es, por ejemplo, hay una mayor posibilidad de que en cuidados intensivos y en el tercer piso, en esta diapositiva de ejemplo, exista contaminación. Ah, perfecto. Entonces, de esta manera, yo puedo establecer un plan de trabajo, un plan de acción correctiva con esos pisos en particular. Cuando estamos hablando de los volúmenes de sangre, es más fácil muestrarlos de esta manera. Como les comenté que normalmente se hace, se toma el peso de la botella. Pero ¿qué ocurre si nosotros justamente en el trabajo que se hace día a día ya tenemos un sistema que nos lo empieza a extrapolar y de esta manera yo puedo tener resúmenes por carga de trabajo por semana para empezar a reportar cómo nos estamos comportando? Y eso es importante porque de esta manera yo puedo empezar a comparar cómo nos estamos viendo, por ejemplo, en el sentido de cuál es el porcentaje de error que existe en la toma de muestra en los volúmenes requeridos. Si yo estoy colocando, y recuerden que este es el punto más importante que estamos buscando cuidar en la toma de muestra del hemocultivo. Si estamos teniendo desviaciones fuera de nuestra campana de Gauss que estamos buscando tener entre estos 8 o 10 mililitros de sangre, significa que existen estos lugares de mejora para implementar estas pláticas, implementar un sistema de mejora continua que nos permita empezar a disminuir este tipo de incidencias. De manera inmediata, les soy honesto, no se puede dar una trazabilidad completa cuando se está únicamente tomando el peso de la botella. Lo he visto en muchos hospitales y generalmente es muy cansado para ellos estar haciendo esta clase de reportes de tantas botellas contaminadas, tantas botellas por esto y se deja completamente de lado. ¿Cuál es el beneficio entonces de empezar a gestionarlo si no le vamos a dar el seguimiento completo a lo largo del tiempo? La mejor manera que podemos hacer justamente para optimizar el proceso y optimizar el uso de personal es teniendo sistemas informáticos que nos permitan dar esa trazabilidad de manera inmediata. Obviamente, cuando nosotros empezamos con este tipo de procesos de implementación de datos, de seguimiento a la monitorización, es muy real que empiezan a aumentar la tasa de positividad de los hemocultivos, pero siendo clínicamente significativos. De esta manera, obviamente, al disminuir los costos, esto es parte de costos ocultos de los procesos de laboratorio, se optimiza todo lo que es el proceso desde la toma de muestra hasta la entrega de los resultados. Y finalmente, por ejemplo, si yo estoy buscando una tendencia en los informes, de esta manera también es posible darle ese seguimiento. De lo contrario, por ejemplo, si yo estoy viendo que la recomendación siempre va a ser este tipo de muestras, de 2 a 3 botellas por paciente, de 3 o más por lo menos. Pero, ¿qué ocurre y cómo normalmente se busca la cantidad de botellas por paciente? Vas, checas una libreta, revisas en la libreta o le preguntas a tus compañeros de los otros turnos cuántas botellas recibieron del paciente tal. Y generalmente es ahí en donde se pierde la comunicación. No estoy en contra de que hablen con los compañeros ni nada de eso, simplemente es dejar los precedentes de que hay maneras más sencillas de optimizar el trabajo que se sigue en el laboratorio para mejora continua
del proceso y también de los pacientes. Y finalmente, algo bueno, esto ya no es tan importante, es simplemente conocer que los trabajos, cuando se empiezan a ser de manera no consolidada, es decir, que tenemos diferentes fuentes de datos. Pensemos en esto, un hospital, cuando está trabajando, ¿cuáles son sus fuentes de datos? Generalmente, si está todo escrito en el contenedor de la muestra, difícilmente le vamos a poder dar una trazabilidad. Cuando estamos buscando en las libretas, difícilmente vamos a poder encontrar estos resultados que son importantes para darle un seguimiento a nuestros pacientes. Obviamente también existe una situación, por ejemplo, de datos no escalables o retrasar la administración y toma de estos repartes de los resultados hacia los pacientes. De esta manera, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de soluciones informáticas, es más fácil crecer en unidades remotas, por ejemplo, cómo poder monitorizar cómo es el comportamiento completo de cada unidad, hablando por ejemplo, de hospitales que forman parte de cadenas, hablando de hospitales que forman parte de clínicas, de cómo podemos mejorar de manera consistente los reportes generales de todos estos laboratorios y de manera consolidada actuar como uno solo. Es ahí en donde justamente los beneficios de todas las plataformas con las que cuenta aquí ya directamente el laboratorio de Microtech van a poder tener estos crecimientos y escalabilidades. De lo contrario, generalmente todos los programas de mejora continua en la toma de hemocultivos fracasan. Y generalmente fracasan en más de un 70% por dos situaciones. La trazabilidad que se le está haciendo y dos, a la complicación que surge de buscarle dar este tipo de continuidad a los procesos que se están siguiendo. Y vamos a ser muy honestos, ¿quién de todos nosotros, de los presentes y los que se encuentran en línea, han dado una trazabilidad completa a todas sus botellas por volumen de sangre? ¿Cuántas botellas pesan al día, por ejemplo? La respuesta es muy pocas, y a veces hospitales no pueden pesar las muestras porque es tanto el trabajo que tienen que no se le da ese seguimiento. Por este tipo de situaciones es que más como les dije, del 70-80% de los, ¿cómo se llamaban estos? De estos programas de atención adecuada a los hemocultivos fracasan. Por el sobretrabajo, por lo necesario que se requiere para darle esa trazabilidad completa y por lo tanto no se le da ese seguimiento para poder cerrar esas pinzas que están abiertas para mejora de nuestros pacientes al final. Como en conclusión, el pronóstico del paciente séptico, el paciente en bacteriemia y demás, va a estar completamente ligada a las buenas prácticas de los hemocultivos. Pero recuerden, toda buena práctica de hemocultivo exige una calidad en los procesos. Si yo no tengo indicadores que me hablen acerca de cómo estoy llevando a cabo todo el proceso de pies a cabeza, end-to-end, de la fase preanalítica hasta la postanalítica, difícilmente este pronóstico del paciente séptico va a tener un beneficio para los hospitales. Y esto está íntimamente relacionado con la disminución de costos. Es cierto, la disminución de costos hospitalarios quizás no vaya a ser en los primeros 2 años de un programa. Como les comenté, generalmente se ven claros a partir de un 5º año. Pero esos 5 años tienen que ser consistentes. De lo contrario, es simplemente un programa piloto que se tomó, se dejó, se volvió a tomar, se volvió a dejar y nunca se cerró absolutamente nada. De mi parte, sería todo. Cualquier duda o comentario, estamos para ayudarles. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues hemos estado recibiendo algunas preguntas de la audiencia virtual. Claro, Entonces, gracias. Te voy a comentar. Preguntan sobre el uso de las botellas con resinas, su efectividad para disminuir la concentración de antibiótico y mejorar la recuperación del microorganismo, ¿depende de la especie o el antibiótico que estuvo tomando el paciente? Es más bien por la fracción libre de antibiótico remanente en el paciente, por la farmacodinámica, farmacocinética y el volumen remanente en sangre del paciente. Generalmente el remanente en sangre del paciente es muy bajo. No obstante, lo que estamos buscando es que estas fracciones libres, que son catiónicas y aniónicas, se puedan pegar, digámoslo así, a las resinas.
pegándose las resinas, favorecemos la recuperación. ¿Qué tanto se favorece? Cuando se hizo los análisis para justamente decir ante la FDA, funciona, se favorece la recuperación en por lo menos un 60-80%, comparado contra una Muchas gracias, Químico. tradicional. No sé si en la audiencia presencial tenemos alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Quejas, sugerencias, a mí son bienvenidas. Todo es bienvenido. Pues estaríamos concluyendo, invitándolos a estar con nosotros el día de mañana. Ya estamos a la mitad de la semana. El día de mañana tendremos 2 pláticas importantes: la acreditación en el laboratorio clínico de referencia y la especialización de la hemostasia en el laboratorio de referencia. Esta parte es sumamente importante, como lo mencionó el Químico. Microtech ha estado invirtiendo sus esfuerzos en la calidad, en tener sistemas sofisticados para la detección oportuna de estos microorganismos y siempre en mejora del paciente. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias a todos.